Mi nombre es Martín Salvatierra. Tengo 58 años y vivo en una casita humilde en las afueras de Morelia, Michoacán. La heredé de mis padres hace ya más de una década. Durante 3 meses, mi hijo Darío me ha estado llamando todas las noches, exactamente a las 9:15 para preguntarme si estoy solo. Ayer decidí mentirle por primera vez, y esa mentira me salvó la vida. Quiero contar mi historia como advertencia para otros padres que, como yo, jamás pensarían que sus propios hijos podrían convertirse en su mayor amenaza. Antes de seguir con mi historia, quiero pedirte un favor. Dale like al video, suscríbete al canal y comenta desde dónde me estás viendo. Tu apoyo es muy importante. La tarde de ayer comenzó como cualquier otra. Preparé mi café, el mismo que tomo todas las tardes después de regresar del taller mecánico donde trabajo medio tiempo. A mis 58 años, el trabajo pesado ya no es para mí, pero todavía tengo buenas manos y conocimiento que los jóvenes aprecian. Estaba limpiando algunas herramientas en el fregadero cuando sonó mi celular. ¿Bueno? Contesté, secándome las manos con un trapo. Papá, soy yo. La voz de mi hijo Darío sonaba como siempre, plana, casi sin emoción. Ah, hijo, ¿cómo estás? ¿Todo bien en el trabajo? Pregunté intentando mantener la conversación normal, aunque ya sabía lo que vendría. Sí. Todo bien, respondió rápidamente. Luego vino la pregunta de siempre. ¿Estás solo ahorita? Mi corazón se aceleró. Durante 3 meses había respondido con la verdad. Sí, estoy solo. Y cada vez, sin falta, Darío colgaba inmediatamente. Las pocas veces que alguien estaba conmigo y se lo dije, me bombardeaba con preguntas. ¿Quién está ahí? ¿Qué hace en la casa? ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Esta vez, algo dentro de mí me dijo que debía mentir. No, no estoy solo, respondí sujetando con fuerza el teléfono. Arantxa vino a tomar café. El silencio al otro lado de la línea fue breve pero notable. ¿Arantxa? ¿La abogada? Su voz cambió, tensión evidente en cada sílaba. ¿Qué hace ella ahí? Vino a ayudarme con unos papeles de la casa, improvisé. Ya sabes, esos trámites que nunca termino de entender. ¿Qué papeles? ¿De qué están hablando?, insistió Darío, su voz cada vez más agitada. Nada importante, hijo. Solo la escritura de la casa, impuestos, cosas de viejos, dije intentando sonar casual. ¿Por qué? ¿Necesitas algo? No, respondió secamente. Mejor hablamos mañana. Colgó sin despedirse como siempre. Me quedé mirando el teléfono, con una mezcla de alivio y preocupación. Era la primera vez en 3 meses que rompía el patrón. Y la reacción de Darío me inquietó. Dejé el teléfono sobre la mesa y caminé hacia la ventana. La casita que me dejaron mis padres no es gran cosa. 2 recámaras pequeñas, un baño, cocina-comedor y una salita. Pero es mi hogar, lleno de recuerdos y del esfuerzo de toda una vida. Nunca pensé que tendría que protegerlo de mi propio hijo. Darío nació cuando yo tenía 26 años. Su madre, Lucía, y yo nunca nos casamos. Pero intentamos criarlo juntos hasta que ella decidió mudarse a Guadalajara cuando él tenía 7 años. Me quedé con la custodia, porque ella viajaba constantemente por trabajo. No fue fácil criar a un niño solo, pero hice lo mejor que pude. Mi hijo siempre fue callado, inteligente, observador. Estudió administración y consiguió un buen trabajo en una empresa de seguros en Morelia. Nos veíamos para comer los domingos, fechas importantes. Lo normal entre padre e hijo adulto. Nunca hubo grandes conflictos entre nosotros. Hasta hace 3 meses. Todo comenzó con pequeñas cosas. Objetos que no estaban donde los había dejado. Documentos en mi cajón que aparecían en orden diferente. La sensación de que alguien había estado en mi casa cuando yo no estaba. Al principio pensé que era mi memoria jugándome malas pasadas. A mi edad, uno empieza a dudar de sí mismo. Luego empezaron las llamadas. Todas las noches, 9:15 en punto. La misma pregunta. ¿Estás solo? Intenté preguntarle a Darío por qué quería saber eso, pero siempre evadía el tema o decía que solo se preocupaba por mí, que no quería que estuviera solo a mi edad. Un día, al regresar del trabajo, noté que mi caja de herramientas estaba abierta. Faltaba mi llave inglesa grande. Pensé que quizás la había prestado y olvidado. 2 días después, el cajón donde guardo documentos importantes estaba ligeramente abierto, aunque estaba seguro de haberlo cerrado.
Fue entonces cuando decidí instalar cámaras. No es algo que un padre quiera hacer, espiar en su propia casa por miedo a su hijo, pero algo no estaba bien. Mi amigo Ramón, que trabaja en una tienda de electrónicos, me ayudó a instalar 2 pequeñas cámaras, una en la sala y otra apuntando a la puerta principal. Me mostró cómo revisar las grabaciones en mi teléfono. La primera noche no pasó nada, ni la segunda. A la tercera noche, me desperté sobresaltado a las 3 de la mañana. Creí haber escuchado un ruido, pero al revisar la casa no encontré nada anormal. Por la mañana, revisé las grabaciones. Mi corazón casi se detiene. A las 2:37 de la mañana, la puerta principal se abrió lentamente. Darío entró, usando una llave que yo nunca le di. Se movió con la familiaridad de quien conoce cada rincón. Fue directo al cajón de documentos, sacó varios papeles, los fotografió con su celular y luego los regresó cuidadosamente. Después, caminó silenciosamente hacia mi recámara. Abrió la puerta apenas lo suficiente para mirar adentro. Me observó dormir por casi un minuto completo, y luego se fue tan sigilosamente como había llegado. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Mi propio hijo entraba a mi casa mientras dormía. ¿Por qué? ¿Qué buscaba? ¿Desde cuándo tenía una llave? Miles de preguntas sin respuesta daban vueltas en mi cabeza. Ese día llamé a Arantxa Velarde, una abogada amiga mía desde hace años. La conocí cuando me ayudó con la herencia de esta casa. Es una mujer directa, honesta, y la única persona en quien sentí que podía confiar en ese momento. Nos reunimos en una cafetería lejos de mi casa y de la oficina de Darío. Le mostré el video y le conté sobre las llamadas nocturnas. «Martín, esto es muy serio», dijo Arantxa después de ver la grabación. «No solo es allanamiento, es una violación de tu privacidad y seguridad. ¿Has notado algo más extraño?». Le conté sobre los objetos movidos, la llave desaparecida y un detalle que había recordado esa mañana. Hace aproximadamente 4 meses, Darío me pidió prestados 50.000 pesos para una inversión de emergencia. Le di el dinero sin preguntar mucho, confío en él y nunca ha sido irresponsable con el dinero. Ahora me preguntaba si habría alguna conexión. «Necesitamos saber qué está pasando», dijo Arantxa. «Yo puedo ayudarte legalmente, pero primero hay que entender qué está buscando Darío. ¿Tienes algo de valor que él pudiera querer?». Negué con la cabeza. «Vivo con mi pensión y lo que gano en el taller. La casa es lo único que tengo, y no vale mucho en esta zona». «¿Y qué documentos estaba revisando?». «Parecían mis papeles del banco, la escritura de la casa, y creo que mi identificación oficial». Arantxa frunció el ceño. «Martín, ¿crees que podrías averiguar qué está pasando en la vida de Darío? ¿Tiene problemas económicos, adicciones, malas amistades?». «No lo sé», confesé. «Nos hemos distanciado en los últimos años. Se divorció de Jimena hace 2 años, y desde entonces está más retraído. Pero siempre cumple con nuestras comidas dominicales, aunque últimamente está callado, como ausente». «¿Y no has notado cambios en su comportamiento, más allá de las llamadas?». Pensé un momento. «A veces parece que habla solo, murmura cosas que no entiendo. Y una vez lo vi discutiendo acaloradamente por teléfono, pero cuando le pregunté, dijo que era un cliente difícil». Arantxa tomó mi mano sobre la mesa. Su gesto me reconfortó, pero sus palabras me helaron la sangre. «Martín, necesitamos saber qué planea tu hijo. Si tiene una copia de tu llave y está revisando tus documentos personales, podría estar tramando algo grave. ¿Tienes forma de acceder a su departamento?». La idea me pareció descabellada al principio. ¿Entrar al departamento de mi hijo sin su permiso? Pero recordé cómo él había entrado al mío, cómo me observaba dormir, y supe que Arantxa tenía razón. «Tengo una llave de emergencia», admití. «Me la dio cuando se mudó, por si acaso». «Bien», asintió ella. «Creo que deberíamos ir hoy mismo, mientras está en el trabajo. No tocaremos nada, solo intentaremos entender qué está pasando». Esa tarde, con un nudo en el estómago, me encontré frente al edificio de apartamentos donde vive Darío. Arantxa estaba a mi lado. Su presencia me daba el valor que me faltaba. Subimos al 3er piso y, tras asegurarnos de que nadie nos veía, abrí la puerta con la llave de emergencia. El departamento estaba impecablemente ordenado, como siempre. Darío heredó mi sentido del orden, pero algo se sentía diferente. Una energía extraña impregnaba el ambiente. Arantxa señaló el escritorio en la esquina de la sala. «Empecemos por ahí». Nos acercamos.
y con cuidado de no mover nada, examinamos los papeles esparcidos sobre la superficie. Facturas vencidas, estados de cuenta bancarios mostrando un saldo negativo alarmante, y cartas de cobro de varias financieras. «Está endeudado hasta el cuello», murmuró Arantxa, revisando los montos. «Más de $500,000. ¿Sabías algo de esto?». Negué con la cabeza, sintiendo que conocía cada vez menos a mi propio hijo. Seguimos revisando y encontramos algo que me dejó sin aliento. Un poder notarial a nombre de Darío Beltrán para administrar los bienes de Martín Salvatierra. Mi supuesta firma estaba ahí, pero yo jamás había firmado semejante documento. «Es falso», dije con voz temblorosa. «Nunca firmé esto. Es una falsificación burda», confirmó Arantxa después de examinar el papel. Cualquier notario con experiencia lo detectaría. En el cajón superior del escritorio encontramos algo aún más perturbador. Un frasco pequeño sin etiqueta conteniendo un líquido transparente, junto a una hoja impresa con instrucciones sobre dosis de sedantes y sus efectos en personas mayores. «Martín», la voz de Arantxa sonaba alarmada. «Tenemos que salir de aquí y llamar a la policía». En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mi vecina, doña Malena Castañeda. «Don Martín, disculpe la molestia, pero entré a su casa porque olí gas. Encontré algo extraño conectado a su estufa. Creo que debería venir rápido. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Mostré el mensaje a Arantxa. «Vámonos ya», dijo ella, tomando fotos rápidas de los documentos y del frasco. «Esto es más grave de lo que pensábamos». Salimos apresuradamente del departamento, con la terrible sospecha de que mi propio hijo estaba planeando algo impensable. Mientras bajábamos las escaleras, mi teléfono sonó. Era Darío. «Papá». Su voz sonaba extrañamente calmada. «¿Dónde estás? Pasé por tu casa y no te encontré». El miedo me paralizó. Eran apenas las 3 de la tarde. Darío debería estar en su trabajo, no buscándome en mi casa. «Estoy con Arantxa», logré decir, aferrándome a la mentira que había comenzado la noche anterior. «Estamos revisando unos asuntos legales». «¿Dónde?», insistió. «Necesito verte urgentemente». Miré a Arantxa, quien negó discretamente con la cabeza. «Estamos en su despacho», mentí. «Pero tardaremos un rato. ¿Por qué no nos vemos más tarde?». Hubo un silencio prolongado antes de que respondiera. «No importa. Hablamos en la noche». Colgó, y supe en ese momento que algo terrible estaba por suceder. La mentira que había dicho la noche anterior, asegurando que no estaba solo, había alterado sus planes. Y ahora, mientras corríamos hacia mi casa, me preguntaba qué exactamente había interrumpido y qué encontraríamos al llegar. El reloj marcaba las 3:15 de la tarde. En menos de 6 horas, mi hijo volvería a llamar preguntando si estaba solo. Esta vez, sabía que mi respuesta determinaría mucho más que una simple conversación. Podría determinar si viviría para ver otro amanecer. Arantxa y yo llegamos a mi casa en menos de 20 minutos. Doña Malena nos esperaba en la entrada, visiblemente nerviosa. Es una mujer de unos 70 años que ha vivido al lado de mi casa desde que tengo memoria. Conoció a mis padres y me ha visto envejecer. Su rostro normalmente amable estaba tenso. «Don Martín, qué bueno que llegó», dijo al vernos. «Vine a dejarle las tortillas que le prometí y sentí un olor raro, como a gas, pero diferente». «¿Entró a la casa?», pregunté mientras abría la puerta. «Sí, perdone la intromisión. Tengo la llave de emergencia que me dio hace años. Me preocupé mucho y decidí revisar». Entramos los 3. La casa parecía normal, pero doña Malena nos guió directamente a la cocina. «Mire», señaló hacia la estufa. Encontré esto conectado atrás. Me agaché para ver mejor. Era un pequeño dispositivo digital conectado a la tubería principal de gas. Tenía una pantalla que mostraba números. 03.00. «Es un temporizador», dijo Arantxa, examinándolo sin tocarlo. «Parece programado para activarse a las 3 de la mañana». «¿Activarse para qué?», preguntó doña Malena. Con cuidado, seguí los cables que salían del temporizador. Estaban conectados a una válvula que no pertenecía a mi instalación original. «Para abrir el gas», respondí con un hilo de voz. «A las 3 de la mañana mientras duermo». Nos miramos en silencio, comprendiendo la gravedad de lo que habíamos encontrado. Mi hijo no solo entraba a mi casa por las noches, había instalado un mecanismo para liberarme gas mientras dormía.
Hay que llamar a la policía, dijo Arantxa, sacando su teléfono. Espera, la detuve. Necesitamos pruebas más concretas. Si acusamos a mi hijo sin evidencia suficiente, podría negarlo todo. ¿Qué más pruebas quieres, Martín? Esto es un intento de asesinato. Lo sé, respondí, sintiendo que cada palabra me quemaba la garganta. Pero necesitamos entender todo el plan. ¿Por qué lo hace? Quiero estar seguro antes de destruir su vida. Arantxa me miró con una mezcla de comprensión y frustración. ¿Y qué propones? El frasco que encontramos en su departamento. Necesitamos saber qué contiene. Doña Malena, que había escuchado nuestra conversación con creciente horror, intervino. Conozco a alguien que podría ayudar. Mi sobrino Teodoro es químico forense en el laboratorio estatal. Si es urgente, él podría analizarlo discretamente. Eso sería perfecto, dijo Arantxa. Pero primero, desconectemos esta cosa y documentemos todo. Tomó fotos del dispositivo desde varios ángulos mientras yo, con manos temblorosas, lo desconectaba cuidadosamente. Lo guardamos en una bolsa plástica junto con las herramientas que Darío había usado para instalarlo. No puedes quedarte aquí esta noche, dijo Arantxa. Es demasiado peligroso. Puede quedarse en mi casa, ofreció doña Malena. Tengo un cuarto extra desde que mi hijo se fue a Estados Unidos. Negué con la cabeza. Tengo que estar aquí cuando Darío llame a las 9:15. Si no contesto o si estoy en otro lugar, sospechará que algo pasa. Entonces nos quedaremos contigo, decidió Arantxa. No vas a enfrentar esto solo, Martín. Pasamos la siguiente hora registrando minuciosamente la casa en busca de otros dispositivos. No encontramos nada, pero el miedo ya estaba instalado. Mi propio hogar se había convertido en una trampa mortal. Vamos con tu sobrino ahora mismo, le dije a doña Malena, sosteniendo la bolsa con el frasco que habíamos traído del departamento de Darío. Necesitamos saber qué es esto antes de que anochezca. El laboratorio donde trabajaba Teodoro Alcázar estaba a unos 40 minutos de mi casa. Durante el trayecto, Arantxa llamó a un amigo suyo que trabaja en la policía, el comandante Augusto Rincón, y le explicó la situación sin mencionar nombres. Le pidió consejos sobre cómo proceder. Dice que necesitamos evidencia sólida, me informó después de colgar. Con lo que tenemos ahora, podríamos conseguir una orden de cateo para el departamento de Darío. Pero primero debemos confirmar qué contiene ese frasco. Teodoro nos recibió en la entrada trasera del laboratorio. Es un hombre joven, de unos 35 años, con lentes gruesos y una expresión seria. Nos llevó a su oficina privada, donde le explicamos la situación. Esto es muy grave, tío Martín, dijo después de escuchar nuestra historia. Aunque no somos familia, siempre me ha llamado así por respeto. Puedo analizar el contenido ahora mismo, pero debo advertirles que si encuentro algo ilegal, tendré que reportarlo oficialmente. Entendemos, respondió Arantxa. Solo queremos la verdad. Mientras Teodoro trabajaba en su laboratorio, me senté en una silla, con la mirada perdida. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento mi hijo, aquel niño que crié con tanto amor, había decidido que mi vida no valía nada? Martín, la voz de Arantxa me sacó de mis pensamientos. ¿Has notado cambios en el comportamiento de Darío en los últimos meses? Cualquier cosa inusual, más allá de las llamadas. Intenté hacer memoria. Renunció a su trabajo en la aseguradora hace unos 6 meses. Dijo que había encontrado algo mejor, pero nunca especificó qué. Desde entonces parece tener horarios extraños. A veces no responde mis llamadas por días y luego aparece como si nada. ¿Y no mencionó problemas económicos? ¿No te pidió más dinero después de aquellos 50,000 pesos? No directamente, recordé. Pero hace 2 meses me preguntó si había pensado en vender la casa. Dijo que podría conseguirme un buen precio, que a mi edad estaría mejor en un departamento más pequeño, más fácil de mantener. Le dije que no, que quería morir en la casa de mis padres. ¿Y cómo reaccionó? Se molestó. Dijo que era terco, que no pensaba en mi futuro. Fue nuestra primera discusión fuerte en años. Arantxa tomó notas en su teléfono. ¿Sabes si tiene seguro médico, seguro de vida, algo así? La pregunta me pareció extraña. Supongo que sí. Trabajaba en una aseguradora. Sería raro que él mismo no tuviera cobertura. ¿Y tú? ¿Tienes algún seguro de vida donde él sea beneficiario? Antes de que pudiera responder, Teodoro regresó a la oficina. Su expresión era sombría. Ya tengo los resultados preliminares, dijo, quitándose los guantes de látex.
Es una mezcla de barbitúricos y un derivado sintético de fentanilo. En dosis pequeñas causa somnolencia y confusión. En dosis mayores, depresión respiratoria y paro cardíaco. ¿Es detectable en una autopsia?, preguntó Arantxa. No fácilmente, sobre todo si la muerte se atribuye a otra causa, como inhalación de gas. Se necesitarían pruebas toxicológicas específicas que no son estándar en todos los casos. Las piezas comenzaban a encajar. Un plan meticuloso para eliminarme sin levantar sospechas. Martín, Arantxa puso su mano sobre mi hombro. Creo que Darío está intentando asesinarte por dinero. Las deudas, el poder notarial falsificado, el dispositivo en la estufa, esta sustancia, todo apunta a un seguro de vida o algo similar. Pero yo no tengo ningún seguro que valga la pena, respondí confundido. Solo el básico que viene con mi pensión. No vale más de 50.000 pesos. Necesitamos averiguar si Darío contrató alguna póliza a tu nombre, dijo Teodoro. Trabajaba en una aseguradora, ¿no? Podría haber falsificado tu firma en más documentos. Miré el reloj, 6:30 de la tarde. Menos de 3 horas para la llamada habitual de Darío. Volvamos a casa, decidí. Necesito estar allí cuando llame. Teodoro guardó una muestra del líquido como evidencia y nos acompañó a la salida. Les daré mi informe oficial mañana. Mientras tanto, tengan mucho cuidado. Si realmente estamos ante un intento de homicidio planificado, la persona responsable podría tomar medidas desesperadas si sospecha que fue descubierta. De regreso en casa, Arantxa hizo más llamadas. Contactó con un amigo que trabaja en el departamento de fraudes de una compañía de seguros y le pidió que investigara si existía alguna póliza reciente a mi nombre. Tengo otra teoría, dijo mientras esperábamos. ¿Qué tal si Darío contrató un seguro de vida para ti sin que lo supieras? Con su experiencia en el sector, sabría cómo hacerlo. Pero necesitaría mi firma, exámenes médicos, todo falsificable, especialmente para alguien con contactos en el sector. Y explicaría por qué revisaba tus documentos. Necesitaba información personal, copias de tu identificación, tal vez tu historial médico. La idea era tan retorcida que me costaba aceptarla. Mi propio hijo planificando mi muerte por dinero. A las 8:45, el amigo de Arantxa devolvió la llamada. Tenías razón, nos dijo después de colgar. Existe una póliza de seguro de vida a tu nombre por 1.5 millones de pesos, contratada hace 4 meses en la Nacional de Seguros. El beneficiario único es Darío Beltrán. Lo interesante es que la póliza tiene una cláusula especial que duplica el monto en caso de muerte accidental. 3 millones de pesos, murmuré, asimilando la cifra. ¿Todo esto por dinero? Las deudas que vimos en su departamento superaban el $500,000, recordó Arantxa. Quizás está más desesperado de lo que imaginamos. Mientras procesaba esta información, el teléfono de casa sonó. Miré el reloj. 9:10, 5 minutos antes de la hora habitual de la llamada de Darío. Era extraño que usara el teléfono fijo en lugar de mi celular. No contestes, advirtió Arantxa. Podría estar comprobando si estás en casa. Dejamos que sonara hasta que saltó el contestador. Nadie dejó mensaje. A las 9:15 en punto, mi celular vibró. Era Darío, puntual como siempre. Pon el altavoz, susurró Arantxa. Asentí y contesté. ¿Bueno? ¿Papá? La voz de Darío sonaba diferente, más tensa de lo habitual. ¿Cómo estás? Bien, hijo. ¿Y tú? Ocupado. Mucho trabajo. Hizo una pausa. ¿Estás solo? Miré a Arantxa, quien asintió levemente. No, respondí. Arantxa sigue aquí. Hemos estado revisando unos documentos importantes todo el día. El silencio al otro lado de la línea fue más largo de lo normal. ¿Qué documentos? Nada especial. Cosas de la casa. ¿Va a quedarse a dormir? La pregunta sonó demasiado directa, casi agresiva. Probablemente, improvisé. Es tarde, y tenemos mucho que revisar todavía. Otro silencio. Casi podía sentir la frustración de mi hijo a través del teléfono. Papá, necesito hablar contigo a solas. Es importante. ¿Puedo pasar ahora? Arantxa negó enérgicamente con la cabeza. No es buen momento, hijo. ¿Podemos hablar mañana? Te invito a desayunar. Es urgente, insistió. Solo serán 5 minutos. De verdad, hoy no puedo. Estamos en medio de algo importante. ¿Qué puede ser tan importante? Su tono se volvió hostil. ¿Qué están revisando exactamente? Sentí un escalofrío.
La conversación estaba tomando un rumbo peligroso. Darío, hablaremos mañana. Te quiero, hijo. No. Espera. Colgué. Inmediatamente el teléfono volvió a sonar. No contesté. Va a venir, dijo Arantxa poniéndose de pie. Estoy segura. Llamemos a la policía ahora mismo. Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido en la puerta trasera. Alguien intentaba abrir con llave. Es él, susurré aterrado. Arantxa tomó su teléfono y marcó rápidamente. Augusto, necesitamos ayuda inmediata, dijo en voz baja. Dio mi dirección y colgó. La policía viene en camino, me informó, pero tardará al menos 10 minutos. El sonido de la llave girando en la cerradura nos paralizó. La puerta trasera se abrió lentamente. «Papá, ¿estás ahí?» La voz de Darío sonaba extrañamente tranquila. No respondí. Arantxa y yo nos miramos, evaluando nuestras opciones. Mi casa es pequeña, no hay muchos lugares donde esconderse. Sé que estás aquí, continuó Darío entrando en la cocina. Tu carro está afuera. Tomé una decisión. Me levanté y caminé hacia la cocina. Arantxa intentó detenerme, pero le indiqué que se quedara atrás. Aquí estoy, hijo, dije, enfrentándome a él. Darío estaba de pie junto a la estufa, exactamente donde había estado el dispositivo que desconectamos horas antes. Llevaba una mochila pequeña, y su mirada recorrió rápidamente la cocina, buscando algo. «¿Dónde está Arantxa?», preguntó, su voz controlada pero sus ojos inquietos. «Salió a comprar algo para la cena. ¿Qué es tan urgente que no puede esperar hasta mañana?» Darío dejó su mochila sobre la mesa de la cocina. Quería hablar sobre la casa. «He estado pensando en lo que discutimos, sobre que deberías venderla. Ya te dije que no quiero vender. Es lo mejor para ti», insistió. «Este barrio ya no es seguro para una persona mayor viviendo sola. No estoy tan viejo, Darío, y me gusta mi vida aquí». Mi hijo se acercó a la estufa y miró detrás, notando inmediatamente que faltaba algo. «¿Has estado moviendo cosas por aquí?», preguntó, su tono ahora más tenso. «¿A qué te refieres?» «La conexión del gas. Parece que alguien la manipuló». «El técnico vino ayer», mentí. «Había una pequeña fuga». Darío me miró fijamente, evaluando mi respuesta. Luego, sin previo aviso, abrió su mochila y sacó un frasco idéntico al que habíamos encontrado en su departamento. «Te traje unas vitaminas», dijo, colocando el frasco sobre la mesa. «Para tu presión arterial. Deberías tomarlas esta noche, antes de dormir». Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. «Gracias, pero ya tomé mis medicamentos. Estas son nuevas. Más efectivas». Abrió el frasco y sacó 2 pastillas blancas. «Tómalas ahora. Te ayudarán a dormir mejor. Prefiero esperar a mañana. Primero quiero consultarlo con mi doctor». La expresión de Darío cambió. Vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Una frialdad calculadora que no reconocí en mi hijo. «Insisto, papá. Es por tu bien». Se acercó a mí, extendiendo su mano con las pastillas. En ese momento, Arantxa apareció en la entrada de la cocina. «La policía acaba de llegar, Martín», anunció con voz firme. Darío se giró, sorprendido. Su mano se cerró instintivamente sobre las pastillas. «¿Policía? ¿Por qué llamaste a la policía?», me preguntó, su voz ahora temblorosa. Antes de que pudiera responder, 2 oficiales uniformados entraron en la cocina. Detrás de ellos venía el comandante Augusto Rincón, vestido de civil. «¿Darío Beltrán?», preguntó Rincón. Mi hijo asintió, visiblemente nervioso. «Tenemos algunas preguntas sobre un dispositivo encontrado en esta casa, un frasco de sustancias controladas y una póliza de seguro contratada hace 4 meses», continuó el comandante. «Le sugiero que nos acompañe a la comisaría». Darío me miró, sus ojos ahora llenos de pánico. Por un instante, vi al niño asustado que una vez consolé después de una pesadilla. Luego, su expresión cambió nuevamente, endureciéndose. «No entiendo de qué hablan», dijo. «Solo vine a visitar a mi padre. A traerle unas vitaminas». El comandante señaló el frasco sobre la mesa. «¿Son esas las vitaminas? ¿Le importa si las analizamos?». En ese momento, Darío pareció colapsar. Sus hombros cayeron y toda la tensión en su rostro se transformó en una expresión de derrota. «Él me lo ordenó», murmuró, tan bajo que apenas lo escuché. «Dijo que era la única salida». «¿Quién te lo ordenó, hijo?», pregunté, acercándome cautelosamente. Darío levantó la mirada.
sus ojos ahora extrañamente vacíos. El hombre de la esquina, el que me habla cuando nadie más está cerca, dijo que si no lo hacía, vendría por mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. No había ningún hombre en ninguna esquina. Mi hijo estaba hablando de voces en su cabeza. Darío. ¿Desde cuándo escuchas a este hombre?, preguntó el comandante, con voz sorprendentemente suave. Desde hace tiempo. Meses. Años tal vez. Darío se llevó las manos a la cabeza. Quería que me asegurara que papá estuviera solo, que nadie interfiriera. Miré a Arantxa, cuyos ojos reflejaban la misma dolorosa comprensión que seguramente mostraban los míos. Esto iba más allá de las deudas, más allá del dinero. Mi hijo estaba enfermo, gravemente enfermo. Mientras los oficiales esposaban a Darío y le leían sus derechos, sentí que mi mundo se desmoronaba. La policía confiscó el frasco de vitaminas y revisó la mochila de mi hijo, encontrando más dispositivos similares al que habíamos desconectado de la estufa. «Señor Salvatierra», dijo el comandante Rincón mientras se llevaban a Darío, «necesitaremos su declaración formal mañana, y creo que debería considerar solicitar una evaluación psiquiátrica para su hijo». Asentí, incapaz de hablar. Vi cómo metían a Darío en el carro patrulla. Su mirada perdida me rompió el corazón. ¿Cómo no había notado que estaba sufriendo? ¿Cómo no había visto las señales? «No es tu culpa, Martín», dijo Arantxa, como si leyera mis pensamientos. «Las enfermedades mentales pueden ser muy difíciles de detectar, incluso para los más cercanos». Cuando todos se fueron, me quedé solo en mi sala, contemplando el teléfono. Las llamadas de Darío a las 9:15, su insistencia en saber si estaba solo, su entrada furtiva por las noches. Todo tenía ahora un significado más oscuro y más triste del que había imaginado. Esa noche, por primera vez en meses, mi teléfono no sonó a las 9:15. En lugar de sentir alivio, sentí un vacío profundo. Mi hijo estaba en una celda, enfrentando cargos graves, y yo acababa de descubrir que la amenaza a mi vida no venía del hijo que creía conocer, sino de una enfermedad que lo había transformado en alguien que ya no reconocía. Mañana tendría que enfrentar interrogatorios, papeleo, abogados, médicos. Pero esta noche, solo podía pensar en todas las veces que Darío me había preguntado si estaba solo. Quizás, en el fondo, era él quien siempre se había sentido solo, atrapado en una mente que le jugaba terribles pasadas. Y yo, su padre, no había sabido verlo. No dormí esa noche. ¿Cómo podría, sabiendo que mi hijo estaba en una celda, enfrentando cargos por intentar asesinarme? La madrugada me encontró sentado en mi sala, con una taza de café frío entre las manos, tratando de entender cómo habíamos llegado a esto. A las 7 de la mañana, Arantxa tocó mi puerta. Había ojeras bajo sus ojos. Tampoco había dormido mucho. «¿Cómo estás, Martín?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. «Destrozado», admití. No dejo de pensar que debí haberlo notado, que debí haber visto las señales. «No te tortures. Ahora lo importante es conseguir ayuda para Darío». Tenía razón, por supuesto. Arantxa siempre tenía razón. Es lo que más aprecio de ella, su capacidad para mantener la cabeza fría en momentos de crisis. «Hablé con Augusto esta mañana», continuó, refiriéndose al comandante Rincón. «Darío pasó la noche en el área médica de la comisaría. Un psiquiatra lo evaluó preliminarmente. ¿Y? El doctor cree que está experimentando un episodio psicótico agudo. Mencionó esquizofrenia paranoide como diagnóstico preliminar, pero necesitarán más evaluaciones». La palabra esquizofrenia cayó como una losa sobre mis hombros. Había escuchado sobre esa enfermedad, pero siempre como algo lejano, algo que les pasaba a otros. ¿Qué pasará ahora? Hay una audiencia preliminar a las 10. El juez determinará si Darío debe permanecer detenido o si puede ser trasladado a una institución psiquiátrica mientras se completa la investigación. Me levanté, decidido. «Tenemos que estar ahí». «Por supuesto», asintió Arantxa. «Pero antes, hay alguien que quiere hablar contigo». Antes de que pudiera preguntar a quién se refería, el timbre sonó. Arantxa abrió la puerta y entró una mujer que no veía desde hace años. Jimena Aranda, la exesposa de Darío. «Martín», dijo, acercándose para darme un breve abrazo. «Lo siento tanto». Jimena y Darío estuvieron casados por 5 años. Se divorciaron hace 2,
supuestamente por incompatibilidad de caracteres. Nunca me involucré demasiado. Creía que era un asunto entre ellos. Jimena, ¿qué haces aquí? Arantxa me llamó anoche. Me contó lo que pasó. Se sentó frente a mí, retorciendo nerviosamente un pañuelo entre sus manos. Hay cosas que debes saber sobre Darío. Cosas que nunca te conté. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosas? Darío comenzó a cambiar hace unos 3 años, poco antes de que nos separáramos. Al principio eran pequeñeces. Se olvidaba de citas importantes. Se quedaba mirando fijamente a la nada durante minutos. Hablaba en voz baja cuando creía que no lo escuchaba. Eso no suena tan extraño, comenté, aunque un nudo se formaba en mi garganta. Luego empeoró. Empezó a acusarme de conspirar contra él. Decía que yo hablaba con sus colegas a sus espaldas, que movía sus cosas de lugar para confundirlo. Una noche lo encontré en la cocina, a oscuras, convencido de que alguien había entrado al departamento para envenenarnos. Cada palabra era como una puñalada. ¿Cómo no me había contado nada de esto? ¿Por qué nunca me lo dijiste, Jimena? Bajó la mirada. Él me hizo prometerle que no te preocuparía. Dijo que podía manejarlo, que eran solo episodios de ansiedad por el estrés del trabajo. Comenzó a ver a un psiquiatra, el doctor Rogelio Merino. Parecía estar mejorando con la medicación. ¿Medicación? ¿Qué medicación? Antipsicóticos. No recuerdo el nombre exacto. Cuando nos separamos, él seguía tomándolos. Me prometió que continuaría su tratamiento. Las piezas comenzaban a encajar. Las deudas, el comportamiento errático, las llamadas nocturnas. ¿Crees que dejó de tomar sus medicamentos? Pregunté. Es lo más probable. Después del divorcio, perdió su seguro médico premium. Los medicamentos son caros, y el doctor Merino también. Sin cobertura, quizás decidió que podía arreglárselas solo. Arantxa, que había escuchado en silencio, intervino. Necesitamos hablar con ese doctor. ¿Crees que podría darnos información sobre el caso de Darío? Con una orden judicial, seguramente, respondió Jimena. Pero yo puedo decirles algo más. Hacia el final de nuestro matrimonio, Darío estaba obsesionado con la idea de que alguien lo estaba vigilando, específicamente a través de ti, Martín. ¿A través de mí? Pregunté confundido. Creía que ellos, nunca especificó quiénes, habían instalado dispositivos en tu casa para espiarlo, que usaban tu teléfono para escuchar sus conversaciones, incluso cuando él no estaba contigo. Por eso comenzó a evitar visitarte. Y ahora me llamaba cada noche para verificar si estaba solo. Murmuré, entendiendo la retorcida lógica. Quería asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Es típico de los delirios paranoides, explicó Jimena. Construyen sistemas lógicos complejos basados en premisas falsas. ¿Cómo sabes tanto sobre esto? Mi hermana es psicóloga clínica. Después de que empezaron los síntomas de Darío, leí todo lo que pude sobre el tema. El reloj marcaba las 8:30. Teníamos que prepararnos para la audiencia. Jimena, gracias por venir, dije levantándome. ¿Nos acompañarías al juzgado? Tu testimonio podría ser crucial. Asintió sin dudarlo. Por supuesto. Aunque nuestro matrimonio terminó, nunca dejé de preocuparme por él. Mientras Arantxa hacía algunas llamadas más, me duché y me puse mi mejor camisa. No sabía exactamente qué esperar de la audiencia, pero quería estar presentable. Por Darío, por mi hijo. Llegamos al juzgado a las 9:45. El edificio era imponente, frío, como suelen ser los lugares donde se decide el destino de las personas. Arantxa nos guió a través de pasillos y oficinas hasta la sala correcta. El comandante Rincón nos esperaba en la entrada. A su lado había un hombre de mediana edad, con barba entrecana y expresión serena. Martín, este es el doctor Rogelio Merino, nos presentó Rincón. El psiquiatra que trataba a Darío. Aceptó venir como testigo experto. Estreché su mano, agradecido. Gracias por estar aquí, doctor. Es mi deber, respondió con voz grave. Darío ha sido mi paciente durante 3 años. Lamento profundamente no haber podido prevenir esto. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Preguntó Arantxa. Hace aproximadamente 6 meses. Dejó de acudir a sus citas y no respondía a mis llamadas. Es común que pacientes con su condición abandonen el tratamiento cuando comienzan a sentirse mejor, o cuando los síntomas les dicen que no pueden confiar en su médico. ¿Qué podemos esperar hoy?, pregunté ansioso. He revisado el informe de la evaluación preliminar, explicó el doctor Merino.
Concuerdo con el diagnóstico provisional. Darío está experimentando un brote psicótico severo, con delirios paranoides estructurados y posiblemente alucinaciones auditivas. Mi recomendación será que reciba tratamiento psiquiátrico intensivo en lugar de encarcelamiento. ¿Y el juez aceptará esa recomendación?, inquirió Jimena. Depende de varios factores, intervino Rincón. La gravedad del intento, la evidencia de premeditación, el riesgo para la sociedad. Pero el testimonio del doctor tendrá mucho peso, especialmente si usted, don Martín, no presenta cargos formales. ¿No presentar cargos? La idea me sorprendió. Pero intentó... Matarte, sí, completó Arantxa suavemente. Pero si se determina que actuó bajo un episodio psicótico, sin plena conciencia de sus actos, la prioridad debería ser su tratamiento, no su castigo. Antes de que pudiera responder, un alguacil anunció que la audiencia comenzaría en 10 minutos. Entramos a la sala y tomamos asiento en la primera fila. El ambiente era tenso, sofocante. La puerta lateral se abrió y 2 oficiales escoltaron a Darío. Mi corazón se encogió al verlo. Vestía un uniforme gris de detenido y tenía las manos esposadas al frente. Su mirada recorría nerviosamente la sala, sin enfocarse en nada ni en nadie. Cuando finalmente me vio, su expresión cambió por un instante, pero no pude descifrar si era miedo, vergüenza o algo más. La audiencia comenzó con la lectura formal de los cargos. Intento de homicidio premeditado, falsificación de documentos, fraude de seguros. Cada palabra era como un puñal. No podía conciliar esa lista de crímenes con el hijo que había criado. El fiscal presentó la evidencia: el dispositivo de la estufa, el frasco con la sustancia tóxica, las fotografías del departamento de Darío con los documentos falsificados, el informe del químico forense. Todo era abrumador, irrefutable. Luego vino el turno de los testigos. Primero declaró Teodoro, explicando la naturaleza de la sustancia encontrada y sus efectos letales. Después fue Arantxa, detallando cómo descubrimos el plan. Cuando me llamaron al estrado, sentí que mis piernas apenas podían sostenerme. Juré decir la verdad, y luego relaté la historia desde el principio. Las llamadas nocturnas, los objetos movidos, las grabaciones de Darío entrando a mi casa, el descubrimiento del seguro de vida. «Señor Salvatierra», preguntó el juez, un hombre de rostro severo pero ojos amables, ¿desea presentar cargos formales contra su hijo? Miré a Darío, sentado junto a su abogado defensor. Parecía ausente, como si su mente estuviera en otro lugar, luchando batallas invisibles para todos nosotros. «No, su señoría», respondí con firmeza. «Mi hijo está enfermo. Necesita tratamiento, no una celda». Darío levantó la mirada por primera vez, sus ojos encontrándose con los míos. Vi confusión, dolor y un atisbo de aquel niño que una vez me pidió que revisara debajo de su cama para asegurarse de que no había monstruos. El testimonio del doctor Merino fue extenso y detallado. Explicó la naturaleza de la esquizofrenia, cómo los delirios paranoides pueden construir realidades alternativas completas, y cómo Darío probablemente actuó siguiendo la lógica retorcida de esas falsas creencias. En mi opinión profesional, concluyó, Darío Beltrán no era plenamente consciente de la naturaleza criminal de sus acciones. Su enfermedad nubló su juicio, reemplazando la realidad con un escenario de amenazas imaginarias que para él eran absolutamente reales. Mientras el doctor hablaba, la puerta trasera de la sala se abrió silenciosamente. Un hombre de unos 50 años, vestido con traje formal, entró y tomó asiento en la última fila. Me resultó vagamente familiar, pero no logré ubicarlo. Al terminar el testimonio del doctor Merino, el defensor público asignado a Darío solicitó formalmente que se declarara a su cliente inimputable por razón de insanidad mental y que se ordenara su traslado a un hospital psiquiátrico para evaluación y tratamiento. El fiscal no se opuso, pero pidió medidas cautelares estrictas, considerando la gravedad del intento. El juez escuchó a ambas partes y luego anunció un receso de 20 minutos para deliberar su decisión. Cuando todos comenzaron a levantarse, el hombre que había entrado tarde se acercó a nosotros. «Señor Salvatierra», dijo, extendiendo su mano. «Soy Baltazar Pineda, ex jefe de Darío en la Nacional de Seguros». Ahora lo recordaba.
Lo había visto un par de veces en eventos de la empresa. Señor Pineda, ¿qué hace aquí? Me enteré de lo sucedido por un contacto en la policía. Vengo a entregar algo que puede ser relevante para el caso. Sacó una carpeta de su maletín. Son los reportes de recursos humanos sobre el comportamiento de Darío durante sus últimos meses en la empresa. Arantxa tomó la carpeta y la hojeó rápidamente. Esto muestra un patrón claro de deterioro. Exactamente, confirmó Pineda. Darío era un empleado ejemplar hasta hace aproximadamente un año. Luego comenzó a llegar tarde, a mostrarse paranoico con sus compañeros, a acusar a otros departamentos de sabotear sus proyectos. El punto de quiebre fue cuando descubrimos que había intentado emitir pólizas fraudulentas a nombre de varios clientes. ¿Por eso lo despidieron?, pregunté. Técnicamente, renunció antes de que concluyera la investigación interna. Decidimos no presentar cargos por consideración a su estado mental evidente. Le recomendamos buscar ayuda profesional. Bajó la mirada, incómodo. Quizás debimos haber sido más firmes, haber contactado a su familia. No se culpe, intervino el doctor Merino. Las enfermedades mentales son complejas. Sin el consentimiento del paciente, hay límites a lo que los empleadores pueden hacer. El alguacil anunció que el juez estaba listo para entregar su resolución. Volvimos a nuestros asientos, ahora con Baltasar Pineda junto a nosotros. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Su rostro no revelaba nada. Habiendo escuchado los testimonios y examinado la evidencia presentada, este juzgado determina lo siguiente. Primero, existe evidencia suficiente para establecer que el acusado, Darío Beltrán Salvatierra, planeó y comenzó a ejecutar acciones que, de completarse, habrían resultado en la muerte de Martín Salvatierra. Hizo una pausa, y el silencio en la sala era absoluto. Sin embargo, también existe evidencia médica convincente de que el acusado sufre de un trastorno mental severo que afectó significativamente su capacidad para comprender la criminalidad de sus actos. Por tanto, se declara al acusado inimputable por razones de insanidad mental. Un murmullo recorrió la sala. El juez continuó. Se ordena el traslado inmediato del acusado al Hospital Psiquiátrico Estatal para evaluación exhaustiva y tratamiento por un período inicial de 3 años, sujeto a revisiones periódicas de su progreso. Durante este tiempo, se le prohíbe cualquier contacto con la víctima sin supervisión médica y autorización judicial. Miré a Darío, esperando ver alguna reacción, pero su rostro seguía impasible, como si la sentencia fuera sobre otra persona. El juez golpeó su mazo, dando por concluida la audiencia. Los oficiales se acercaron a Darío para llevárselo. ¿Puedo hablar con él?, le pregunté al abogado defensor. Lo siento, señor Salvatierra. Será trasladado inmediatamente al hospital, quizás en unas semanas, cuando esté más estabilizado. Vi cómo se llevaban a mi hijo, esposado, custodiado como un criminal, pero víctima de su propia mente enferma. Quise correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo estaría bien, que lo ayudaríamos a sanar. Pero me quedé inmóvil, paralizado por la mezcla de alivio, dolor y culpa que me embargaba. Afuera del juzgado, el sol brillaba con una indiferencia cruel. La vida seguía. El mundo continuaba girando, ajeno a cómo mi realidad se había hecho añicos en menos de 24 horas. «Hiciste lo correcto, Martín», dijo Arantxa, apretando mi mano. «Darío recibirá la ayuda que necesita». «¿Y después? ¿Qué pasará cuando salga? ¿Cómo podré volver a confiar en él? ¿Cómo podrá él perdonarme por no haber visto que sufría?» El doctor Merino, que nos acompañaba, intervino. «La esquizofrenia es tratable, señor Salvatierra. Con medicación adecuada y terapia, muchos pacientes logran llevar vidas funcionales. No será un camino fácil, pero hay esperanza. Me gustaría visitar el hospital», dije. «Ver dónde estará, conocer a los médicos que lo tratarán». «Puedo arreglarlo», ofreció el doctor. «Conozco al director. De hecho, si me lo permite, me gustaría seguir involucrado en el caso de Darío. Siento cierta responsabilidad por haber perdido contacto con él». Asentí agradecido. Al menos Darío tendría buenos profesionales cuidando de él. Jimena se acercó, con los ojos húmedos. «Debo irme. Tengo un vuelo de regreso a Guadalajara esta tarde, pero estaré en contacto, Martín. Y si necesitas cualquier cosa... Gracias por venir, Jimena. Tu testimonio fue crucial». Nos despedimos con un abrazo breve. Mientras la veía alejarse, pensé en todo lo que no sabía sobre la vida de mi hijo.
en todas las señales que había pasado por alto. Baltasar Pineda también se despidió, entregándome su tarjeta. Por favor, manténgame informado sobre la evolución de Darío. Era un excelente empleado, muy talentoso. Cuando esté mejor, podríamos hablar sobre posibilidades de reincorporación. Era un gesto amable, aunque sabía que el camino de recuperación de Darío sería largo. Arantxa me llevó de regreso a casa. Durante el trayecto, apenas hablamos. No hacía falta. Su presencia era suficiente consuelo en ese momento. Al llegar, vi mi casa con nuevos ojos. El lugar que por décadas había sido mi refugio ahora parecía extraño, contaminado por los recuerdos de lo que casi sucede ahí. ¿Quieres que me quede contigo esta noche?, ofreció Arantxa. No, estaré bien. Necesito estar solo un rato, procesar todo esto. Me miró con preocupación. ¿Seguro? Ha sido un día muy intenso. Seguro. Te llamaré mañana, lo prometo. Cuando se fue, recorrí lentamente cada habitación, tratando de reconectar con mi hogar. En la cocina, donde había estado el dispositivo letal, me detuve. El reloj marcaba las 9:13. Por un instante, esperé que sonara el teléfono a las 9:15, como había sucedido cada noche durante los últimos 3 meses. Pero no sonó, y supe que no sonaría en mucho tiempo. Me serví un vaso de agua y me senté en mi sillón favorito. En la mesa de centro estaba la foto de Darío cuando tenía 10 años, sonriendo con los dientes chuecos, sosteniendo orgulloso su primer premio de matemáticas. Era el niño brillante que había criado solo, el joven prometedor en quien había depositado tantas esperanzas. Ahora ese niño estaba encerrado en un hospital psiquiátrico, luchando contra demonios que yo ni siquiera podía imaginar. Y aunque había intentado matarme, no podía evitar pensar que, de alguna manera, yo también le había fallado. Han pasado 6 meses desde que Darío fue internado en el Hospital Psiquiátrico Estatal. 6 meses de visitas semanales, de avances y retrocesos, de esperanza y desesperación. La primera vez que me permitieron verlo fue 3 semanas después de la audiencia. Había perdido peso, y la medicación lo mantenía en un estado casi letárgico. Apenas me reconoció cuando entré a la sala de visitas. Sus ojos, antes vivos e inteligentes, parecían apagados, mirando a través de mí como si fuera transparente. «Hola, hijo», dije, sentándome frente a él. Una enfermera permaneció en la esquina de la habitación, vigilante pero discreta. Darío parpadeó lentamente. «Papá», murmuró. No era una pregunta ni un saludo, solo el reconocimiento mecánico de mi presencia. «¿Cómo te sientes? ¿Te están tratando bien?». Se encogió de hombros. Sus manos, siempre inquietas, ahora descansaban inmóviles sobre la mesa. «La medicina me hace sentir raro», dijo finalmente, como si estuviera viendo todo desde lejos. «El doctor Merino dice que es temporal. Tu cuerpo se está adaptando». Mencioné al doctor Merino porque, tal como prometió, se había involucrado en el caso de Darío. Visitaba el hospital 2 veces por semana, y me mantenía informado sobre su progreso. Darío asintió, distraído. Luego, sin previo aviso, preguntó: «¿Por qué estoy aquí?». La pregunta me dejó helado. «¿No lo recuerdas?». «Recuerdo fragmentos, cosas que no tienen sentido». Frunció el ceño, esforzándose por conectar piezas dispersas en su mente. «Recuerdo llamarte todas las noches. Recuerdo entrar a tu casa cuando dormías, pero no entiendo por qué. Estabas enfermo, hijo. Aún lo estás, pero te estás recuperando. ¿Qué me pasó?». Sus ojos se enfocaron en mí por primera vez, buscando respuestas. ¿Cómo explicarle que había intentado asesinarme? Que había planeado minuciosamente mi muerte para cobrar un seguro. El doctor Merino me había advertido que sería contraproducente abrumarlo con todos los detalles de golpe, que necesitaba tiempo para procesar su realidad fragmentada. «Tu mente te estaba jugando malas pasadas», respondí con cuidado. «Te hizo creer cosas que no eran ciertas. Actuaste basándote en esas creencias falsas. ¿Te lastimé?». Su voz se quebró. «No, hijo. No llegaste a lastimarme. Técnicamente era verdad. El plan nunca se completó». Darío bajó la mirada, avergonzado. «Hay momentos en que recuerdo voces. Voces que no eran reales, ¿verdad?». No eran reales. Era tu enfermedad hablando. Esa primera visita fue breve pero dolorosa. Mi hijo estaba allí físicamente,
pero una parte de él seguía perdida en el laberinto de su mente. Al despedirme, me detuvo tomándome de la manga. ¿Volverás?, preguntó con voz pequeña, como cuando era niño y temía que lo dejara. Cada semana, prometí. Estaré aquí cada semana sin falta. Y cumplí mi promesa. A veces las visitas eran desalentadoras. Darío abstraído, confundido, atrapado en sus propios pensamientos. Otras veces veía destellos del hijo que conocía. Hacía preguntas coherentes sobre mi trabajo, recordaba anécdotas de su infancia, incluso sonreía ocasionalmente. El doctor Merino ajustó varias veces su medicación, buscando el equilibrio entre controlar los síntomas y permitirle mantener cierta claridad mental. Me explicó que el tratamiento de la esquizofrenia es un proceso de prueba y error, que cada paciente responde de manera diferente. Mientras tanto, intenté reconstruir mi vida. Arantxa me ayudó a instalar un nuevo sistema de seguridad en casa, no porque temiera a Darío, sino porque necesitaba recuperar la sensación de seguridad que había perdido. Volví a trabajar en el taller, aunque mis compañeros notaron que estaba más callado, más introspectivo. Doña Malena se convirtió en mi apoyo diario. Me traía comida, insistía en que cenáramos juntos al menos 3 veces por semana, y nunca mencionaba lo ocurrido a menos que yo sacara el tema. Hoy es un día importante. Después de 6 meses, Darío tendrá su primera evaluación formal ante el juez. Los médicos presentarán su informe de progreso y se decidirá si continúa con el mismo régimen o si se modifican las condiciones de su internamiento. Llego temprano al juzgado. Es el mismo donde se realizó la audiencia inicial, pero hoy se siente diferente. Menos intimidante, quizás porque ya sé qué esperar, o quizás porque ahora entiendo mejor lo que está en juego. Arantxa me espera en la entrada. Ha sido mi roca durante todo este proceso, no solo como abogada, sino como amiga. «Buenos días, Martín», me saluda con un breve abrazo. «¿Cómo te sientes?» «Nervioso», admito. «¿Has visto el informe médico?» «Sí, me lo facilitaron ayer. Es bastante positivo. Darío ha respondido bien al tratamiento, aunque los médicos recomiendan que continúe internado al menos 1 año más». ¿1 año más? La noticia me desanima un poco. Parte de mí esperaba que pudiera regresar a casa pronto, aunque otra parte sabe que es demasiado pronto. «Es lo mejor para él», dice Arantxa con suavidad. «Necesita estabilizarse completamente antes de enfrentarse al mundo exterior». Entramos juntos al juzgado. El doctor Merino ya está allí, revisando unos documentos junto al defensor público asignado a Darío. «Señor Salvatierra», me saluda el doctor. «¿Listo para hoy?» «Tan listo como puedo estar». «¿Cómo está Darío esta mañana?» «Relativamente bien. Comprende la importancia de esta audiencia. Hemos reducido ligeramente su medicación para que pueda estar más presente, pero aún así podría mostrarse algo desorientado. ¿Puedo verlo antes de que comience todo?» El doctor consulta su reloj. «Tenemos unos minutos. Está en una sala de espera con un enfermero. Veré si puedo arreglarlo». Mientras esperamos, veo entrar a Jimena. Ha venido desde Guadalajara para la audiencia. Nos saludamos con un abrazo sincero. A pesar de su divorcio con Darío, ha mantenido contacto regular conmigo y ha visitado a mi hijo en el hospital varias veces. «¿Cómo lo ves?», me pregunta después de intercambiar las cortesías habituales. Cada semana está un poco mejor, más conectado con la realidad. El mes pasado incluso jugamos ajedrez, como cuando era adolescente. Jimena sonríe con nostalgia. Era imbatible en ese juego. «¿Te ganó?» «3 partidas seguidas», respondo. Y por un momento ambos sonreímos, recordando al Darío de antes. El doctor Merino regresa y me indica que lo siga. Me conduce por un pasillo lateral hasta una pequeña sala donde Darío espera, acompañado por un enfermero de aspecto amable. Mi hijo luce mejor que hace 6 meses. Ha recuperado algo de peso. Su postura es más erguida, y sus ojos, aunque todavía algo apagados por la medicación, me reconocen inmediatamente. «¡Papá!», dice, levantándose para abrazarme. Lo abrazo con fuerza, sintiendo su cuerpo frágil pero más fuerte que la última vez que nos vimos. «5 minutos», advierte el doctor Merino, dejándonos algo de privacidad. «¿Estás nervioso por la audiencia?», pregunto cuando nos sentamos. «Un poco». Darío se frota las manos, un gesto nervioso que conozco bien. «El doctor Merino dice que va a recomendar que siga internado. Es lo mejor para tu recuperación, hijo». Asiente lentamente. «Lo sé. No estoy listo para salir. Todavía
Todavía escucho voces a veces. No tan fuertes como antes, pero están ahí. Su honestidad me conmueve. Es un progreso enorme que reconozca sus síntomas como lo que son, no como realidades. Con el tiempo y el tratamiento adecuado, esas voces se irán apagando, le aseguro. Aunque en realidad estoy repitiendo lo que me ha dicho el doctor Merino. No tengo certezas, solo esperanza. Papá, dice Darío bajando la voz, hay algo que necesito preguntarte. Algo que me ha estado molestando. Dime, ¿realmente intenté matarte? Sus ojos se llenan de lágrimas. El momento que tanto temía ha llegado. Durante 6 meses hemos evitado hablar directamente sobre lo ocurrido, centrándonos en su recuperación, no en su crimen. Sí, respondo con suavidad. No tiene sentido mentirle. Pero no eras tú mismo. Era tu enfermedad actuando a través de ti. Darío cierra los ojos, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Lo recuerdo. No todo, pero lo suficiente. Recuerdo el dispositivo en la estufa. Recuerdo las llamadas para verificar si estabas solo. Todo parecía tan lógico entonces. ¿Por qué, hijo? ¿Qué te decían las voces? Respira hondo antes de responder. Que tú estabas en peligro, que ellos te vigilaban a través de otras personas, que la única forma de salvarte era hacerlo parecer un accidente para que ellos perdieran interés en ti. La lógica retorcida de la psicosis. Para Darío, en su mente enferma, no estaba cometiendo un asesinato, estaba ejecutando un rescate. ¿Y el seguro de vida? Pregunto, necesitando entender todas las piezas. Era para escapar después. Las voces decían que ellos vendrían por mí una vez que te hubiera salvado. Necesitaba dinero para desaparecer, para irme lejos donde no pudieran encontrarme. Se seca las lágrimas con la manga. Todo suena tan absurdo ahora, tan enfermo. Es parte del proceso de recuperación. Reconocer lo irracional de esos pensamientos, digo, repitiendo nuevamente las palabras del doctor Merino. El enfermero nos avisa que es hora de ir a la sala. Nos levantamos, y antes de salir, Darío me toma del brazo. ¿Me perdonarás algún día?, pregunta con voz temblorosa. Ya te he perdonado, hijo. Ahora necesitas perdonarte a ti mismo. La audiencia es más breve y menos dramática que la anterior. El juez, el mismo hombre severo pero de mirada amable, escucha los informes médicos. El doctor Merino explica en detalle el diagnóstico confirmado. Esquizofrenia paranoide, ahora en tratamiento y con respuesta positiva a la medicación. Darío permanece sentado junto a su abogado, respondiendo con claridad cuando le hacen preguntas directas. Reconoce su enfermedad, entiende la necesidad de continuar el tratamiento y expresa remordimiento por sus acciones, aunque aclara que actuó bajo la influencia de delirios que en ese momento creía reales. Cuando me toca hablar, expreso mi apoyo incondicional a las recomendaciones médicas. Pido que se considere la posibilidad de permisos supervisados en el futuro, para que Darío pueda comenzar a reintegrarse gradualmente a la vida normal. El juez escucha a todas las partes y luego emite su decisión. Darío continuará internado por un período adicional de 12 meses, con evaluaciones trimestrales. Se autoriza un régimen de visitas más flexible y la posibilidad de salidas supervisadas después del 9º mes, siempre que los médicos lo consideren apropiado. Es una resolución sensata, equilibrada. No es lo que esperaba hace 6 meses, cuando todo esto comenzó, pero es lo mejor para Darío ahora. Después de la audiencia, nos permiten unos minutos más con él antes de que lo lleven de regreso al hospital. Jimena se acerca tímidamente. «Hola, Darío», dice. «¿Te ves bien?» Mi hijo la mira con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Jimena, no esperaba verte aquí. Quería saber cómo estabas. Me alegra ver que estás mejor». Su intercambio es breve pero significativo. Hay heridas del pasado que quizás nunca sanen completamente, pero al menos no hay resentimiento entre ellos. Cuando llega el momento de despedirnos, Darío me abraza con fuerza. «Gracias por no abandonarme», susurra. «Nunca lo haría», respondo con la voz entrecortada. «Soy tu padre. Siempre estaré aquí para ti». Lo veo alejarse con el enfermero, caminando más derecho, más presente que hace 6 meses. Hay un largo camino por recorrer, pero hemos dado los primeros pasos. Arantxa, Jimena y yo salimos juntos del juzgado. El sol de la tarde baña la ciudad, recordándome que la vida continúa a pesar de todo.
¿Quieren ir a tomar un café?, propone Jimena. Tengo un par de horas antes de mi vuelo. Acepto la invitación. Mientras caminamos hacia una cafetería cercana, Arantxa me pregunta sobre mis planes para la casa. ¿Has pensado en venderla después de todo lo ocurrido? Niego con la cabeza. Es mi hogar. No voy a dejar que lo que pasó me quite eso también. Hago una pausa. Además, quiero que Darío tenga un lugar al que volver cuando esté listo. Eres un buen padre, Martín, dice Jimena. Siempre lo has sido. Sus palabras me confortan, aunque no puedo evitar preguntarme si un buen padre hubiera notado antes las señales. Si hubiera estado más atento, más presente, ¿podría haber evitado que la enfermedad de Darío avanzara tanto? En la cafetería, mientras tomamos un café, Jimena nos cuenta sobre su trabajo en Guadalajara. Arantxa habla de sus otros casos, y yo escucho, agradecido por estos momentos de normalidad en medio de la tormenta que ha sido mi vida. Cuando Jimena se marcha para tomar su vuelo, Arantxa me acompaña de regreso a casa. En el camino, pasamos frente al taller donde trabajo. ¿Volverás mañana?, pregunta. Sí, la rutina me ayuda a mantenerme centrado. Me alegra oír eso. La vida debe continuar, Martín. Al llegar a casa, doña Malena me espera en el porche con una cacerola de sopa recién hecha. ¿Cómo fue todo?, pregunta preocupada. Bien, Darío seguirá en tratamiento un año más, pero está mejorando. Gracias a Dios. Se persigna. Le he estado rezando todas las noches. Le agradezco la sopa y su apoyo constante. Cuando se va, entro a mi casa. Ya no siento ese miedo, esa sensación de que es un lugar peligroso. He reclamado mi hogar, mi vida. Son las 9:15 de la noche, la hora de la llamada que nunca más llegará. Por costumbre, miro mi teléfono, aunque sé que permanecerá en silencio. Pero esta vez, soy yo quien marca un número. El del Hospital Psiquiátrico Estatal. Después de identificarme, me pasan con la estación de enfermería de la unidad de Darío. Quería saber cómo está mi hijo después de la audiencia. Le explico a la enfermera que contesta. Está tranquilo, señor Salvatierra. Cenó bien y ahora está leyendo en su habitación. ¿Quiere dejarle algún mensaje para mañana? Sí, por favor. Dígale que lo llamaré el viernes para confirmar mi visita del fin de semana y que... Dudo un momento. Que estoy orgulloso de su progreso. Al colgar, miro la foto de Darío que sigue en la mesa de centro. El niño de 10 años con su premio de matemáticas. Junto a ella, coloco una nueva. Darío y yo jugando ajedrez en el hospital, hace apenas unas semanas. Su sonrisa es tímida pero real. La primera sonrisa genuina en mucho tiempo. Esa noche, mientras me preparo para dormir, reflexiono sobre lo extraordinario que es el amor de un padre. Cómo resiste las peores tormentas, los golpes más duros. Cómo persiste incluso cuando todo parece perdido. Mi hijo intentó matarme, impulsado por los demonios de su mente enferma. Y aún así, lo único que quiero es verlo sanar, verlo volver a ser el mismo. No por mi bien, sino por el suyo. Cuando me acuesto, no verifico las cerraduras, no reviso debajo de la cama, no temo a las sombras. Por primera vez en mucho tiempo, duermo tranquilo, sabiendo que tanto Darío como yo estamos en el camino correcto. Un camino difícil, lleno de desafíos, pero también de esperanza. La llamada que nunca contesté aquella noche, la mentira que dije, me salvó la vida. Pero la verdad, por dolorosa que haya sido, está salvando la de mi hijo. Y eso es todo lo que un padre puede pedir. Si mi historia te conmovió, dale like y suscríbete para no perderte mis próximas confesiones. Recuerda, a veces una mentira puede salvarte la vida, pero la verdad siempre salva el alma.